Para nosotros, el que disminuya la pobreza siempre será una buena noticia. Nosotros celebramos el que disminuya la pobreza. Lo que no aceptamos es la magnificación y la mentira. Lo que no es cierto es que la disminución de la pobreza del 18 al 24 sea un hecho histórico sin precedentes. Eso simple y sencillamente no es verdad. Si ustedes revisan, por ejemplo, la década de 1996 a 2006, la pobreza disminuyó mucho más, bajó 26%. En el periodo de López Obrador bajó 12%. Entonces, qué bueno que bajó 12%. Nosotros eso lo celebramos, lo reconocemos. Lo que no aceptamos es que nos digan que esto nunca en la historia había pasado. Si nos vamos, por ejemplo, al sexenio de Vicente Fox, durante el sexenio de Fox, la disminución de pobreza extrema, 8.6 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Durante el sexenio de López Obrador fueron 1.7 millones de personas. Entonces, otra vez, claro que celebramos, reconocemos que bueno que 1.7 millones de personas salieron de la pobreza, eso es muy positivo. Lo que no aceptamos es otra vez la magnificación, porque Morena quiere instalar la narrativa de que esto nunca en la historia había pasado, cuando los números ahí están. Qué bueno que salieron 1.7 millones de personas en un sexenio de pobreza extrema, pero en el sexenio de Fox salieron de la pobreza extrema más de 8 millones de personas. Sobre el tema de las causas, hay una que no podemos dejar de señalar, pero además yo diría de reconocer. Las remesas, que es el dinero que mandan nuestros paisanos, que trabajan durísimo, particularmente en Estados Unidos, pasaron de 30,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares. Eso no es un logro del gobierno, es el logro de la gente que trabaja y que manda dinero para apoyar a sus familias y a sus comunidades. De hecho, es un fracaso del gobierno el que más gente se haya tenido que ir a Estados Unidos. Y por último, y esto es muy importante, no se vale solo querer ver la parte positiva de las cifras. Hay un dato que es verdaderamente aterrador y tiene que ver con la carencia de servicios de salud. Cuando entró López Obrador, había 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Cuando él terminó, este dato había subido a 44 millones. Vean nada más, pasó de 20 millones a 44 millones el número de personas sin acceso a servicios de salud. Y ese dato obviamente Morena no quiere que se sepa. Nosotros en resumen decimos, uno, qué bueno que existen los programas sociales, nosotros los votamos a favor, qué bueno que la política social ha contribuido, pero no perdamos de vista que la mejor política social que existe es el empleo bien pagado y que el reto es que se pueda sostener el crecimiento a lo largo del tiempo para que aquellas personas que ya superaron la condición de pobreza no vuelvan a caer en esa condición que es tan dolorosa. En resumen, por supuesto que celebramos, reconocemos que haya disminuido la pobreza, lo que no aceptamos es la magnificación, el que nos vengan a decir que este es un hecho histórico sin precedente, simple y sencillamente porque las cifras dan cuenta de que ha habido otros momentos, particularmente la década de 96 a 2006 y particularmente el sexenio de Vicente Fox, donde la pobreza inclusive disminuyó más. El reto que esto se sostenga a lo largo del tiempo. Ricardo, y ahora sí estoy a sus órdenes. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Son cuentas alegres, senador? Es hacer un análisis selectivo de los datos y es la magnificación. Lo que ellos han estado tratando en los últimos días es de instalar una narrativa en el sentido de que esto nunca en la historia había pasado. Yo les doy un dato y los reto a que me desmientan. La pobreza extrema en este periodo que ellos dicen histórico, en número de personas bajó 1.7 millones de personas. En el sexenio de Fox, más de 8 millones de personas. Es decir, yo estoy dando datos concretos. Qué bueno que 1.7 millones salieron de la pobreza extrema durante el gobierno de López Obrador, pero que no vengan con el cuento de que esto nunca en la historia había sucedido, porque eso es un ejercicio de magnificación y por lo tanto de manipulación de datos. Y segundo, no pueden dejar de observar que se duplicó el número de personas sin acceso a servicios de salud. Hay una verdadera crisis en el país.
pasamos de 20 millones a 44 millones. Ese es un dato muy negativo del cual se tienen que hacer cargo. Entonces, si ellos hacen un análisis objetivo, pues creo que vamos a coincidir. Pero si ellos quieren manipular las cifras, instalar una narrativa falsa, pues por supuesto que van a encontrar una respuesta de nuestra parte. Senador, en el caso del Tren Maya, tiene que venir a comparecer el director, dado el sobrecosto de la obra y los recurrentes accidentes que ha tenido el transporte. El Tren Maya es un monumento a la improvisación de este gobierno. Nada más acuérdense de un dato. ¿Cuánto dijeron que iba a costar el Tren Maya? Dicho por ellos, dijeron que iba a costar 150,000 millones. ¿Cuánto terminó costando? Más de 500,000 millones. De ese tamaño es la improvisación. Lo hicieron sin tener los estudios ambientales terminados. Entonces, lamentablemente, pues no nos sorprende que se descarrilen vagones en una obra que tuvo problemas severos de planeación desde un principio. Y por supuesto que nosotros hacemos un llamado al gobierno a que esta comisión que instalaron pues transparente de manera objetiva cuáles son las causas y se reconozcan todos estos problemas gravísimos de planeación, de los cuales da cuenta inclusive la desviación presupuestal de 150 a 500,000 millones de pesos. Pero sigue costando porque en los presupuestos anuales se le destina una cantidad importante. Y sigue costando, tiene toda la razón, y sigue costando. Pero sería bueno que viniera el director a explicarle lo que está pasando. Sí, sería muy conveniente que viniera a comparecer y que explicara, pues, de principio a fin, cómo puede ser que una obra que iba a costar 150,000 millones terminó costando más de 500,000 millones. Y cómo puede ser que un proyecto de esa magnitud no contaba con los estudios en materia ambiental y ha tenido ya tantos descarrilamientos, porque esto que ocurrió no es un hecho aislado, es algo que se ha venido repitiendo. Déjenme hablar rapidísimo del huachicol fiscal. Bien, este es un tema que está fuera de control. Los esfuerzos del gobierno siguen siendo absolutamente insuficientes. Hay una estimación que me parece verdaderamente preocupante. Se estima que casi el 30% de toda la gasolina que compran ustedes, quienes ahora nos están viendo, es gasolina de procedencia ilícita, de huachicol. Y por eso nuestro llamado a que el gobierno intensifique los esfuerzos, porque de manera creciente el huachicol se está convirtiendo en la fuente de financiamiento, por un lado del crimen organizado, pero por otro lado todo indica también del partido oficial, de Morena. Y por eso nuestra exigencia a que haya una investigación a fondo. No puede ser que el 30% de la gasolina que se vende en el país sea gasolina robada o gasolina contrabandeada. Nuestro llamado a que esto se investigue a fondo y se llegue hasta las últimas consecuencias. Buenas tardes, compañeros, compañeras de los medios de información. Me comentaban algunas. ¿No se oye? Va de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de información. Que si le ponen un poco más de volumen. Ahí está bien, perfecto. Yo ya me había acostumbrado que en el antiguo Senado, más bien en las oficinas del Senado, en el salón de sesiones, ahí se acercaban al principio a comentarme, a preguntarme alguna cosa. Entonces, yo pensé que acá iba a ser igual y yo hasta creí que ya me habían olvidado. Entonces me comentaron que si venía para acá, con mucho gusto. Para nosotros íbamos a tocar hoy en la agenda política el logro indiscutible de más de 13 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. Yo quiero recordar que tanto el cambio de una política económica, el que hubiera mejores salarios, el que hubiera programas sociales que se han convertido en derechos constitucionales, se descalificaba, se hablaba que era populismo, que eso no era eficiente, y ha quedado demostrado que el 10% de la población del país salió de condición de pobreza. Es una hazaña que realizó el pasado gobierno y que la derecha está regateando. Por otro lado, hoy quería la oposición, imagínense ustedes, frente a este logro indiscutible de una política pública
de un movimiento que ha llegado al gobierno y que está mejorando las condiciones de vida de la gente. Lo que la oposición quería discutir hoy en la agenda política era el que se descarriló el Tren Maya, como si eso no lo sufrieran los sistemas de transporte ferroviario de otros lugares del mundo. Pero además hoy por la mañana la compañera presidenta dio a conocer a través directamente del director del sistema ferroviario del Tren Maya que había habido una situación extraordinaria ahí, que está investigándose, que eso no debió suceder, que fue una falla no humana, sino una falla del sistema computarizado de manejo de las vías, y que eso había generado de entrada este accidente, que afortunadamente no tuvo ninguna persona lesionada. Entonces, el tema está en proceso de investigación. Planteaban en su absoluta ignorancia que se convocara, que se citara a comparecer algún funcionario público. La Comisión Permanente no tiene esa facultad. La Comisión Permanente tiene facultad de invitar a una reunión de trabajo. Ya solo falta la sesión de la próxima semana, en que recibiremos, como ya escucharon, al vicepresidente de Brasil en una sesión solemne, y después trataremos los temas que estén pendientes. Cierro. Hoy ratificamos dos propuestas de la titular del Ejecutivo Federal, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para ser embajadores de nuestro país en Italia, Genaro Lozano, y en Indonesia, Francisco de la Torre. Es la penúltima sesión, ya me ando despidiendo ahora sí. La próxima semana es la última sesión de la Comisión Permanente y la última sesión en que yo presidiré a la propia Comisión Permanente. Así es que estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Gracias, presidente. Le pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Sobre este primer tema del avance que hubo en disminuir la pobreza, el PAN hoy decía que sí, pero que con Fox se disminuyó más, o sea, tratando de descalificar ese logro. Y también le quiero preguntar su opinión sobre esta amenaza que pende sobre el gobierno de Venezuela de una invasión de Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Sí, sobre lo primero, creo que tienen mejor sonido ustedes ahí en las preguntas que yo acá. Y además, aquí veo que el sonido se dificulta. Qué bueno que en el informe no pasó así. Sobre lo primero, regatear el logro del gobierno del compañero presidente López Obrador, 10% de la población. ¿Qué va a sacar el cabeza hueca de Fox a 10% de la población de la pobreza? Al contrario, la incrementó, sacó de la pobreza a sus hijos y a sus hijos políticos, pero no a la población. Es de una desvergüenza inaudita. Acción Nacional es que regatean hasta lo que es contundente como este logro, que además el compañero presidente se había quedado corto, porque se hablaba de 9, 10 millones de personas que habían salido de la pobreza, más de 13 millones, equivalente al 10% de la población. Ya la compañera presidenta, sobre el segundo tema, planteó que se debe respetar la soberanía y la independencia de cada país. Me llamó la atención la reflexión de Denise Merkel, donde plantea esta misma preocupación. Si hoy se permite que Estados Unidos invada a cualquier país con el pretexto que quiera, pues la soberanía y la independencia de cualquier nación está en entredicho. Corresponde al pueblo venezolano decidir su presente y su futuro, y no a un gobierno extranjero. Nosotros rechazamos, es parte de la Constitución política, rechazamos cualquier intervención de una nación sobre otra, rechazamos que no se respete la independencia, la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, y somos solidarios. Hemos exigido se retire el bloqueo a Cuba, y por supuesto que repudiaríamos cualquier agresión militar hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Porque una intervención de Estados Unidos provocaría una guerra civil. Pues sí. Porque buena parte de la población está con Maduro, armada además. Bueno, volvió a ganar la reelección, las Fuerzas Armadas respaldan al gobierno del presidente Maduro, y efectivamente
Nadie puede enfrentar a una potencia militar como lo es Estados Unidos, pero los pueblos sí pueden resistir, como lo hizo el presidente Benito Juárez García, hasta lograr la expulsión del invasor. En pleno siglo XXI sería gravísimo una intervención militar de Estados Unidos en cualquier país, y mucho más grave si lo hiciera contra la República Bolivariana de Venezuela. A mí me parece inconcebible que en Palestina estemos viendo las atrocidades que se cometen todos los días, niños y niñas muriendo de hambre, mujeres muriendo, más de 20,000 han sido asesinados, igual que niños y niñas, han sido atacados, como lo he dicho insistentemente, hospitales, escuelas, campamentos, cuando van por alimentos son asesinados, se han destruido iglesias y mezquitas, se ha asesinado a personal médico, se ha asesinado a periodistas, y no estoy planteando que haya una intervención militar ahí, sino que el mundo exija que pare esa brutalidad. Mucho menos estaríamos de acuerdo que un país que está en paz sea intervenido por una potencia militar como lo es Estados Unidos, ni ninguna otra. Gracias. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, senador. Quisiera preguntarle sobre lo que publica hoy Excelsior, sobre la nómina que se maneja y los sueldazos que reciben su equipo de trabajo en la asesoría. Gracias. Sí, pues hubieras dejado que Excelsior preguntara directo y no hacerle la tarea sucia. Es una nota malísima, llena de mentiras, y además defiende a un presunto depredador sexual. Nosotros no vamos a tolerar ninguna violencia en contra de las mujeres, y la nota de Excelsior defiende a una persona acusada de agresiones sexuales a varias compañeras, fue retirado de su responsabilidad y está en un proceso penal. No diré el nombre, no me corresponde, pero lo trae la nota de Excelsior. Sobre los sueldazos, son los sueldos establecidos por la normatividad interna del Senado de la República. Excelsior actúa de tan mala fe que no habla de los sueldos netos, sino de sueldos brutos. Es una nómina pasada, no es la nómina del personal y del equipo que me ha estado apoyando en todo este último periodo, y está llena de mentiras y de imprecisiones. Eso es lo que yo diría. Por ejemplo, dice que varios colaboradores míos no están en la nómina, miente. Todos los colaboradores míos están en la nómina, no podrían no estarlo. Pero si no estuvieran, entonces estarían trabajando de gratis y merecerían un reconocimiento público por estar servicio a la nación, estar prestando servicios a la nación sin ningún emolumento, pero no es el caso. Todos están recibiendo un ingreso conforme lo establecido en la normatividad nuestra. Y yo quiero decir que la nómina de la presidencia de la mesa directiva yo no la decido, es la nómina que estuvo los 6 años anteriores, y ni qué decir que es una nómina menor a la que estuvo antes de que llegara nuestro movimiento a la presidencia con el compañero presidente López Obrador y con la mayoría que encabezó el hoy diputado Ricardo Monreal la pasada legislatura. Nosotros no solo no hubo un incremento en los montos de la nómina, sino se mantiene en los mismos términos que en la pasada legislatura, y con los sueldos establecidos en la pasada legislatura, que reciben todos los senadores y senadoras y su equipo, todas por igual. El tope máximo está establecido en las colaboraciones de los senadores de oposición, de los senadores de la mesa directiva y senadoras. No hay ningún trato diferenciado. Sí, de la presidenta, ¿verdad? Ninguno. No, imagínense que hubiera, pero bueno, que ganaran más que yo, o sea, sería el colmo que un colaborador mío, colaboradora mía, ganara más que lo que gano yo como senador de la República. La nota, yo invitaría a Excelsior, que tiene cada vez un deterioro mayor en su manejo informativo, a que fuera serio, a que presentara una investigación verdadera y no lo que le pasan ahí, quién sabe quién, atrasado y mal hecho. Pero sobre todo yo invitaría a Excelsior a que no defienda a presuntos agresores sexuales. Eso me parece gravísimo. Que una mujer defienda a un agresor sexual me parece una contradicción grandecita.
¿Parecería fuego amigo? Pues no, Excelsior no son mis amigos, son bien culebras conmigo, entonces no me da ninguna sorpresa. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Muchas presidente. gracias. Al contrario, a usted. Bien, Gracias. amigos, Buenas amigas, tardes. ¿qué les pareció el video? Ricardo Anaya está delirando en serio. Dice que con Calderón y Fox, la pobreza en México disminuyó muchísimo más que con AMLO. Dice que no acepta que la 4T mienta y magnifique, porque no es verdad que sea un hecho histórico, sin precedentes. La disminución de la pobreza con AMLO, dice que con Fox fueron más de 10 millones que salieron de la pobreza. Y Noroña le contesta y le da un estate quieto. Y le dice que durante el periodo de López Obrador, salieron de la pobreza más de 13 millones de personas. ¿Y qué es eso de que el cabeza oca de Fox salieron 11 millones? Al contrario, empobreció a más gente. Sus hijos fueron los que salieron de la pobreza. Tómala. Tremendo estate quieto de Noroña a Ricardo Anaya. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.